predicar a Cristo, llevar el Evangelio. Para eso existimos. Por eso estudiamos el libro de a veces digo, cuánta falta nos hace regresar y hacer lo que aquella primera iglesia hacía, hermanos. No había grandes estructuras como hoy en las iglesias lo tenemos, que muchas veces impiden el crecimiento. Era una iglesia que confiaba en Dios, que perseveraba y que tenía prioridades. Pero vamos a regresar, hermanos. Quiero que vaya a su Biblia, el libro de Hechos, capítulo 2. El domingo compartíamos el versículo 1 al 13, la llegada o la venida del Espíritu Santo, y hablábamos de lo que realmente hace el Espíritu Santo en la vida del cristiano. Hay un acontecimiento ahí, hermanos, que muchas veces se mal aplica, muchas veces se malinterpreta, que es la cuestión de hablar en lenguas. La semana, el domingo, hablábamos y dábamos una enseñanza acerca de esto, hermanos. A veces creemos, hay gente que piensa que una persona es llena del Espíritu Santo exclusivamente cuando habla lenguas, y muchas veces lenguas que no son entendibles. Cuando vemos aquí, les compartí hace el domingo que sí saben lenguas, pero la gente escuchaba en su propio idioma, no eran lenguas extrañas, hermanos. Había gente de muchas nacionalidades, había gente de muchos pueblos, y el milagro consistió en que ellos escuchaban el mensaje en su propia lengua. Y nuevamente les decía también, cuando se vuelve a mencionar estos versos o estas características en el capítulo 4, 8 y 9 de Hechos, menciona que fueron llenos del Espíritu Santo, pero ni en Hechos 4, ni en Hechos 8, ni en Hechos 9 se menciona que hablaron en lenguas. Uno de ellos fue Jacobo y Juan, saliendo, hermanos, después de que fueron amenazados. Dice la palabra que fueron llenos del Espíritu Santo y oraron y pidieron al Señor hablar con más denuedo. No se vuelve a mencionar en ninguna otra parte de la Escritura que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Solamente en el libro de Hechos, en el capítulo 2, por las circunstancias y por las personas que había. Y hablábamos de qué sí es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, hermanos, estamos capacitados para servir a Dios, porque dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo nos capacita. ¿De qué manera nos capacita, hermanos? Dándonos dones. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Aún nos ayuda a ser de testimonio, hermanos. Nos ayuda a ser discípulos. ¿De qué manera? Dándonos frutos a través del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos sella, el Espíritu Santo nos recuerda, el Espíritu Santo intercede por nosotros, el Espíritu Santo habita en nosotros. Es lo que hace el Espíritu Santo, no algunas otras situaciones que a veces escuchamos. Y les explicaba esto entonces, hermanos, que menciona que llega el Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. 50 días después de la resurrección de Jesús es la llegada del Espíritu Santo. Vamos al versículo número 14, versículo 12, aunque lo leímos para que podamos entrar. Dice, estaban todos atónitos de que podían escuchar, hermanos, en su propia lengua. Dice la palabra del verso 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose a unos a otros, ¿qué quiere decir esto? No qué quiere decir el mensaje, sino qué significaba lo que estaban viviendo. ¿Qué es esto que estamos viendo? ¿Qué es esto que estamos escuchando? ¿Qué significa? Dice, pero otros, hermanos, como siempre hay a veces, unos queriendo creer, otros creyendo y otros burlándose. Me acordé de, ahí estoy leyendo, les compartía un libro que es una exégesis muy digerible, muy preciosa de Lucas 15. ¿Alguien se acuerda qué relata Lucas 15? No lo busquen. Lucas 15 relata parábolas. Una de las parábolas preciosas, la parábola de la oveja perdida, la parábola de las monedas perdidas, de la perla de gran precio. Y algo que menciona, dice que la gente se acercaba a escuchar, pero también se acercaban los fariseos, que empezaron a decir, come
pecadores y publicanos. Y siempre menciona, siempre había gente que quería escuchar, pero también había gente que no quería escuchar, y gente que se burlaba, y gente que criticaba, y gente que murmuraba. Pues a la iglesia le pasó lo mismo, hermanos. Había gente que se burlaba y decían: estos están llenos de mozos, están borrachos. En pocas palabras, están bien borrachos, están zafaditos. Pero dice el versículo 14, en medio de esto, hermanos, hay dos cuestiones. En medio de un caos, si quiere llamarlo así, porque había incertidumbre, porque realmente algunos no sabían qué estaba pasando. En medio de este caos, en medio de esta burla, hay alguien que se levanta. El versículo 14 dice que fue ¿quién, hermanos? Pedro. Simón Pedro dice: poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Si quisiéramos hacer una aplicación, hermanos, quizá un tanto sencilla, si quiere llamarla así, ¿qué podríamos sacar nosotros como cristianos de esto? ¿Alguna aplicación práctica a nuestra vida? Por eso le decía, es importante leer el contexto. Había caos, había crisis, si quiere llamarlo así. No sabían qué estaba pasando, se estaban haciendo preguntas, algunos se burlaban. Pero Pedro, hermanos, aprovecha el tiempo. En vez de dejar, yo no sé si a usted le ha pasado, a veces escuchamos gente que no sabe realmente qué significa la salvación, gente que no sabe por qué celebra la Navidad, gente que, ¿cómo pasa el tiempo? Porque estamos pensando, llegan imágenes y todo, invitaciones para Semana Santa, ¿no? Estamos ya por terminar el mes. Pero hay gente que celebra la Semana Santa y no sabe qué significa. Están viviendo, hermanos, algo que realmente no saben ni conocen. Hay una crisis, un caos en su vida, y no solamente de celebrar, sino de todo lo que se vive en el país, de todo lo que se vive en nuestra sociedad. Hay caos, hay confusión, hay incertidumbre. ¿Qué nos toca hacer como cristianos, hermanos, en medio de esta situación? Dejar que el mundo siga en caos, dejar que haya dudas, que haya incertidumbre, dejar que allá Dios se encargue de ellos, dejar que se burlen. Pedro nos enseña algo importante, hermanos, en esta pequeña porción de la Escritura, y nos enseña que nosotros que conocemos la verdad, es necesario hablarla. Es importante no callarnos. Pedro se pudo haber quedado callado. Pedro sabía, hermanos, que el Espíritu Santo había de venir. Pedro sabía que el Espíritu Santo les daría poder. Y no dijo: vénganse, no nos creen que se están burlando, vénganse nosotros los 11 y vámonos nosotros por allá a adorar a Dios, donde estos no se burlen de nosotros, donde estos no se junten con nosotros, solamente los que quieran. No, Pedro se pone de pie, hermanos, para explicar y para dar un mensaje que vamos a leer ahorita, y quiero que usted me ayude también a ver qué contenía el mensaje del apóstol Pedro. Dice la palabra, verso 15: porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Saben qué hora era más o menos? Las 9 de la mañana, más o menos. No era una costumbre, no se acostumbraba a esa hora a estar borrachos o estar ebrios. Algo importante también, hermanos. Suena quizá raro lo que les voy a decir, pero no estaban ebrios, no estaban borrachos. Y la palabra del Señor dice que tampoco debemos embriagarnos ni emborracharnos. Pero sí dice que seamos, ¿qué, hermanos? Llenos del Espíritu Santo. Yo quiero decirle algo, a lo mejor estoy mal, pero ¿será que hay alguna, por qué ocupar esa palabra, esa frase, no os embriaguéis con vino? A lo cual hay solución, sino más bien ser llenos del Espíritu Santo. ¿Hay alguna similitud? ¿Hay algo que, por qué menciona? ¿Tiene algo que ver la primera frase con la segunda frase? ¿O el primer mandato con el segundo mandato? ¿Qué
el alcohol te domine, que el alcohol te gobierne. El alcohol cuando lo tomas te produce una euforia. Por el alcohol, así le puede perder la cabeza, pero está por Cristo. Ok, la hermana lo toma desde ese punto de vista. Realmente es algo quizá raro de decir, pero cuando una persona se embriaga, no es ella quien tiene el control, es el alcohol. La palabra dice que quien nos controle no seamos nosotros, nos dejemos controlar por el Espíritu Santo. Que seamos controlados por el Espíritu Santo. Una persona, hermanos, pues no es bueno, no es tan bueno ocupar tampoco esta, porque a veces decimos que una persona, lo contrario, una persona que es dominada por el alcohol no está en sus 5 sentidos, pero una persona que sí está llena del Espíritu Santo, nuevamente está controlada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo controla todo. Así que no estaban ebrios, estaban llenos del Espíritu Santo. Estaban siendo dominados por el Espíritu Santo. Dice el versículo número 16. Voy a leer, hermanos, me voy a ir ahí de seguido porque empieza Pablo ya con el discurso y me gustaría que ustedes me ayudaran ahorita a decir qué incluía la enseñanza o la predicación de Pedro. Dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Sí, voy a hacer una pausa, hermanos, porque esta profecía no está hablando ni de ese momento, ni de este momento que estamos viviendo. Le digo de ese momento porque realmente ustedes dicen: es que dice que vamos a hablar en lenguas, en profetizar. No. Está diciendo Pedro, como el profeta, como esto ya se había dicho, vendría el Espíritu Santo. Pero no quiere decir que en ese momento, hermanos, todos iban a ver estas manifestaciones y a ver estos fenómenos. Le digo esto porque hace unos días que hubo un eclipse, ¿no? Sí, domingo. Y sí, luna de sangre. Y muchos hermanos dicen: esta profecía, el día del Señor ya viene, como dice la Biblia. Lo que para unos es un fenómeno natural, esto fue algo que la Biblia dijo que ocurriría. Sí van a ocurrir estos sucesos, hermanos, pero escuche lo que dice: antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y ya hemos hablado que es el día del Señor, el día del juicio del Señor. Por eso no se espante, a veces nos espantamos. Yo le decía la vez pasada que hablábamos de profecía: ¿cuándo será que restituyes el poder a Israel? Mira, tú no te preocupes por los tiempos, tú preocúpate por ser un testigo de Dios. A veces estamos más preocupados por cuándo será el día que el Señor venga, cuándo será el día que el Señor regrese. Voy a meterme a leer Daniel y me voy a poner a leer Apocalipsis, me voy a poner a leer los profetas para más o menos calcular las semanas, voy a ver todos los acontecimientos. Esa no es nuestra prioridad, hermano. Todos sabemos, algo que sí tenemos que tener claro es que el Señor vendrá. ¿Cuándo? No lo sabemos. Lo veíamos en Hechos. Mejor preocúpate por ser un testigo de Dios. El tiempo el Señor solamente lo sabe. Así que no está hablando en ese tiempo ni algo que ya está ocurriendo, hermanos. Ese es el previo al día del Señor. Dice el versículo 21: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó,
suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Es largo, hermanos, es largo el sermón de Pedro ahí. Hace unos días les decía que leyendo este libro, haciendo comparaciones, platicaba con mi hermano, decía cómo eran las enseñanzas de Jesús. Cuando Jesús enseñaba, a veces era tan breve. Decía: no, pero yo me imagino que preguntaban, el sermón del monte fue muy largo. Bueno, sí, pero por lo regular las enseñanzas de Jesús eran breves, sustanciosas, creativas, concisas. Y decía ahora el autor del libro, y con un toque de pedagogía, porque Jesucristo fue un excelente maestro. Pero aquí estamos analizando el discurso de Pedro. Ya dijimos que tenemos oportunidad, deberíamos aprovechar las oportunidades de caos, de crisis, situaciones que vivimos, hermanos, de incertidumbre, para poder proclamar lo que hizo Pedro. ¿Qué proclamó Pedro, hermanos? ¿De qué trata? Si yo les preguntara así brevemente, hermanos, ¿de qué trata este discurso, este sermón, esta prédica, como quiera llamarle, de Pedro? ¿De qué trata? ¿En qué se enfatiza? ¿Qué contenía el sermón de Pedro? Promesa de salvación a través del amor. Las promesas del Señor. ¿Contenía las promesas del Señor, hermanos? Sí, ya había dicho, como dijo el profeta Joel, que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ya era una promesa, contenía las promesas del Señor. ¿Qué más? ¿Cuál, hermano? La resurrección. Yo les decía cuando iniciábamos el estudio, que uno de los temas predominantes en la predicación de los apóstoles, hermanos, era la resurrección. Es básico hablar de la resurrección de Jesús, porque nosotros no predicamos a un Jesucristo muerto, ¿sí? No, predicamos a quién, hermanos? A un Cristo vivo. Pero la gente, pero es que murió, lo sepultaron, sí, pero resucitó. Es el tema central básico de nuestra creencia. Dice el apóstol Pablo también en Corintios 15 que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe, seríamos dignos de conmiseración. Por eso para los primeros cristianos, hermanos, hablar de la resurrección era un tema fundamental. ¿Qué más, hermanos, contenía esta predicación, Pedro? La exaltación a nuestro Señor. La exaltación a nuestro Señor. El plan de salvación, hermanos, es sencillo. Hay un plan de salvación, como nosotros le llamamos. ¿Por qué? Porque ellos eran culpables.
Pedro menciona ahí, ¿no? Dice, porque ustedes, las manos inicuas, ¿murió realmente Jesús por culpa del consejo, como dice ahí? No, ¿por culpa de quién murió? De todos, de nosotros, hermano. Por culpa de nosotros, por culpa de nuestro pecado murió Jesucristo. Pero ahí es lo primero que les dice. Por eso hay una cosa que Pedro les pide que hagan. Primero les dice, fue por ustedes, fue por su pecado, fue por su desobediencia, fue por todo lo que hicieron. Pero también les vuelve a mencionar, hermanos, la vida de Jesús. Y termina mencionando la resurrección de Jesús. Por eso le digo que en el tema de la predicación, cuando nosotros predicamos a un Cristo vivo, cuando a alguien le compartimos, hermanos, no podemos dejar a un lado el hacerles saber a las personas que ellos tienen un gran problema, que es el pecado. Hablaba el libro que compartía de dos grandes características de Dios: gracia y verdad. Cuando nos manda a llamar, a ser sal de esta tierra, el autor lo toma desde el punto de vista de la sal. ¿Cuáles son los elementos, hermanos, que se usan o que forman la sal? Cloruro y sodio. ¿Sabe que ambos separados, hermanos, no sirven de mucho? Algunos llegan a ser dañinos. Son venenos. Así es. Me gustaba la comparación porque decía, llegan a ser mortales. Sí, son mortales. ¿Sí? Llegan a ser mortales. Lo mismo pasa con Dios. Cuando solamente predicamos un Dios de gracia, es darle a conocer a la gente una carta abierta. Ese es tu Dios. Pídele lo que quieras, haz lo que quieras. Un Dios a la medida. Pero se nos olvida hablarles de un Dios de verdad, de un Dios justo. Por eso tantas herejías, ¿no? A veces nos vamos al extremo de presentar a un Dios solamente gracia, y por otro lado un Dios solamente verdad, que solamente trae religiosidad, que solamente trae esclavitud. Que nos olvida, y Jesucristo siempre nos presentó en su vida, y Dios siempre nos ha mostrado ser un Dios de gracia y un Dios de verdad, un Dios de justicia. Por eso Pedro, hermanos, es algo que menciona. Saben que ustedes son culpables, pero saben que Jesucristo vino precisamente a morir por ustedes. El invocar el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Esto es algo que impacta en la vida de las personas, que les hace sentir la necesidad del perdón y que les hace aceptar la solución que es Cristo. Por eso le preguntan, ¿qué haremos? Sabemos y reconocemos que nos encontramos en un grave error, en un grave problema. Por eso el apóstol Pedro les menciona, ¿no? Dice la palabra del Señor, al oír esto se compungieron de corazón. ¿Sabe que eso es lo que hace el Evangelio, hermano? Decía, no sé si decía Paul Washer o quien decía, que si el Evangelio no hace sentir mal a una persona, realmente no le estás predicando el Evangelio de Cristo. Lo debe conquistar. Decir, si es cierto, Señor, he pecado. Es cierto, Señor, te necesito. Es cierto, lo que he hecho es algo que no te agrada. Por eso necesito de tu perdón. Dice, se compungieron de corazón, hermanos. El Evangelio penetra hasta lo más profundo del corazón. Y cuando habla de arrepentimiento y cuando habla de que se compungieron, es que se pusieron a llorar. ¿Han visto gente que a veces le quieres aceptar a Cristo y hasta llorar? No quiere decir que llorar sea malo. El problema es que a veces decimos, no, hombre, qué arrepentido estaba. Porque hasta lloró, no me lo vi. Ahorita que vamos a mencionar el arrepentimiento es algo similar. Arrepentirse no es llorar. Arrepentirse es darse la vuelta y comenzar de nuevo. Es cambio. No es solamente llorar. Ellos se compungieron de corazón. Había una necesidad. La palabra, hermanos, había provocado una necesidad en su corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos. Arrepíntanse. Ya habían escuchado que habían que creer en Jesucristo, pero una evidencia de que creemos en Jesucristo, hermanos, es arrepentimiento.
reconocemos que Dios es un Dios justo y que necesita de nuestro bautícense. ¿Por qué no menciona que usted diga, pero es que no dice crean, solamente dice arrepiéntanse? Es uno de los versículos que la gente o algunas sectas mencionan que el bautismo es para salvación. El bautismo no es para salvación, hermanos. El bautismo es el resultado de que realmente te has arrepentido y de que has creído en Cristo. Ya lo había mencionado el apóstol Pedro y menciona que el arrepentimiento, hermanos, es el resultado de que realmente hemos creído en Cristo, un Dios justo y un Dios lleno de gracia. Si ellos realmente se arrepentían y se bautizaban, estaban mostrando realmente que habían creído y se habían arrepentido. Porque el bautismo, hermanos, como usted y yo lo sabemos y lo hemos predicado, es ¿qué es el bautismo? Una ordenanza, sí, pero ¿es literal o simbólico? Es simbólico, es algo simbólico. Nunca es de que, mira, lo metimos y hasta negra salió el agua de tanto que no. O antes de entrar al agua, el pastor entra y ora por el agua para que el agua se santifique. No. Sí, salió negra es porque no se bañó, pero no es porque ahí van sus pecados y mira, vi cómo ibas. No, el bautismo es simbólico. El bautismo es simbólico y es un acto que muestra que realmente hemos obedecido. Así que Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién? De Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llama. Estaba diciendo el apóstol Pedro que el Evangelio iba a ser para todo el mundo. Y es algo interesante, hermanos. Ya con eso terminamos. ¿Alguien se acuerda dónde era el único lugar al que el pueblo tenía que ir para adorar a Dios? En el pueblo de Israel. A Jerusalén. A Jerusalén. Ahí era el lugar para reunirse y adorar a Dios. ¿Han notado cuando Dios les dice que ahora van a llevar el Evangelio y lo tienen que sacar de dónde? De Jerusalén. De Jerusalén. Ahora ya está en Jerusalén, ahora salgan de Jerusalén y vayan y lleven el Evangelio a Judea, a Samaria y a lo último de la tierra. Algo interesante, antes aquí oramos solamente, ahora salgan. Es importante para nosotros en la iglesia, ¿no? Siempre que mencionamos el templo, y usted lo sabe que el templo también es algo simbólico, porque realmente el templo somos nosotros. El Señor sí nos llama, hermanos, a la iglesia. ¿Por qué a la iglesia? ¿Por qué tenemos que venir a la iglesia? Yo siempre lo he dicho porque la iglesia es un centro de adoración, pero también es un centro de entrenamiento. Tú llegas a la iglesia, conoces a Dios, buscas a Dios, te ayudan a buscar a Dios, a crecer en Dios, para que después salgas de la iglesia. No quiere decir literalmente que usted se va a ir a otro país o se va a ir a otra ciudad. No, para que usted que conoció a Jesucristo, usted que aprendió de Jesucristo, ahí lo lleve y lleve este mensaje, hermanos. Un mensaje de parte del Señor. La gente necesita salvación, la gente está viviendo un caos, una crisis, y es donde nosotros necesitamos llevarle el mensaje de la palabra de Dios, porque eso era el contenido de la predicación de Pedro. Palabra de Dios, hermanos. Palabra de Dios. Pedro no se levantó a decir, bueno, yo creo que, o yo pienso que, o yo hice esto. No. Él empieza a decir, o empieza a compartir la palabra de Dios. Por eso es importante conocerla. Por eso le decía que aún, ¿cómo les predicó Pedro? Dice, ¿cómo les predicamos ahorita a las personas, no? Básicamente nosotros conocemos el Nuevo Testamento para evangelizar. Yo me sé Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte, pero también me sé Romanos 5:8, porque por gracia sois salvos. Todos estos versículos, por lo regular nos basamos en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero algo interesante que les he compartido, el Evangelio está
desde el Antiguo Testamento. ¿Quién había leído el Salmos 22? Porque es el salmo que cita Pedro, y veíamos a Jesucristo ahí. El salmo tan bonito, en tu presencia hay plenitud de gozo, porque es el salmo que cita. Pero desde los salmos está, hermanos, el Evangelio de Jesús. Toda la palabra del Señor nos habla acerca de la salvación de Jesús. Así que es importante estar preparados, hermanos. Es importante que conozca la palabra y es importante que aproveche las oportunidades que tenemos. La gente nos pregunta, o quizá a lo mejor nos pregunta y metemos nuestra cuchara, porque nosotros conocemos la verdad y la verdad es Cristo. Si no lo hacemos, hermanos, ¿qué hubiese pasado, hermano? ¿Qué hubiera usted pensado de Pedro si todos estaban, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¿Por qué nos escuchamos hablar en nuestra lengua? No entiendo, algo raro está pasando, yo no sé qué son esas pequeñas llamas de fuego, lenguas de fuego que desaparecen, no sé qué es. Yo estoy pensando de Pedro que le hubiera dicho a los hermanos, déjenos aquí, y que todos hubieran cuidado. ¿Quién sabe? Vamos, no pasa nada. Le he dicho, qué cabezón eres, pero tenías la oportunidad ahí de hablarles de Jesucristo y la dejaste pasar. A veces nos pasa. ¿Cuánta gente, hermanos? A veces en un comentario, en una pregunta, en una relación, tienen tiempo, pero a veces no lo aprovechamos. Aprovechamos para hablar. Yo le voy a dar mi punto de vista político. Como yo soy casi experto en esto, yo le voy a hablar de Cristo. Antes de hablar de política, antes de hablar de deporte, antes de hablar de cualquier tema que tú quieras, si tú eres un cristiano, deberías ser un experto en la palabra de Dios. Por eso le digo, yo les decía lo mismo, no hable de temas que no conocen. Si usted, yo respeto, y yo sé que hay personas aquí capacitadas en temas que a veces, oye hermano, ¿qué piensas de esto? Gracias, hermano. No, es como, a ver hermano, no sé, a ver hermano, háblame de medicina. ¿Estás estudiando medicina? No. ¿Cómo vas a hablar de medicina si no sabes? Pero puedo ir con el hermano Alberto, que sí sabe de medicina. Puedo ir con mi hermano, que sabe de derecho. Cada uno de nosotros quizá tenemos un área en específico. Como cristianos, hermanos, deberíamos ser expertos en la palabra de Dios. Y ahí sí,